Hola amigos, buenas noches. Los saluda el doctor Vicente Cabrera. Aquí una vez más con ustedes, disfrutando de la compañía de gente extraordinaria que de a poco se van agregando esta noche en nuestra pequeña interlocución que hacemos todas las semanas para poder transmitirles a ustedes siempre algo de nuestra experiencia y darles a conocer qué es lo que normalmente ocurre en cada una de las cirugías o de los procedimientos que realizamos frecuentemente. El día de hoy voy a hablar sobre lipoescultura. Voy agradeciendo antes de empezar a todas las personas que van entrando a escuchar nuestra charla, que procuraré no hacerla tan larga. La lipoescultura es una cirugía que consiste en que los cirujanos plásticos retiramos tejido graso debajo de la piel con el propósito de generar o moldear las estructuras corporales que vamos a tratar. Es decir, es una cirugía exclusivamente de modelaje. La lipoescultura es un procedimiento que para muchas personas trae cierto tipo de confusión por los términos que se utilizan. Es decir, siempre tenemos el inconveniente que llegan nuestros pacientes y nos dicen: doctor, vengo a hacerme una lipoescultura. Y nosotros normalmente tenemos que ir donde nuestros pacientes y comenzar a escribirles qué es lo que normalmente ocurre frente a lo que nosotros llamamos una lipoescultura. Como he tenido un poquito de problemas en este momento con la visualización, espero que lo hayamos podido resolver, ¿ok? Los términos de lipoescultura son términos que son un poco confusos, como les decía hace un momento, porque unos pacientes le dicen liposucción, otros pacientes le dicen lipoescultura. Hoy en día se vende lipoesculturas en HD, es decir, tenemos un sinnúmero de terminología de tipo médico que nuestros pacientes, cuando llegan a la consulta, siempre nos piden que les dejemos claro qué mismo es lo que les vamos a hacer. Y para conocimiento general, debo decirles que liposucción es un término médico que nosotros lo utilizamos cuando queremos decirle a nuestro paciente que solo vamos a retirar grasa. Lipoescultura es la cirugía en la que nosotros nos vamos a involucrar, pero que tiene dentro de ella, como lo dice el término, escultura, es decir,
puede ser un procedimiento en la que vamos a hacer liposucción, es decir, retirar grasa, pero vamos a esculpir este cuerpo, es decir, vamos a necesitar en ciertas ocasiones colocar esa grasa que retiramos del cuerpo para poder realizar una lipoescultura. Lipoescultura, por tanto, es un procedimiento combinado en la que normalmente retiramos grasa, la procesamos y la volvemos a colocar en otra zona del cuerpo, que cosméticamente lo más frecuente es para aumentar los glúteos. Entonces ahí se nos acuña otro término que significa lipotransferencia. Entonces ahora nosotros hacemos liposucción o lipoescultura más lipotransferencia de grasa. Son varios términos que asocian varios procedimientos. Y por último, tenemos la lipoescultura HD o High Definition, que no es nada más que en las pacientes o los pacientes que no están con sobrepeso, nosotros podamos dibujar o acentuar las líneas musculares, especialmente de los rectos anteriores, de los dos músculos largos que están en el abdomen, que contienen en su interior el famoso six-pack. Es decir, vamos a delinear la musculatura abdominal de los rectos anteriores, de los 6 componentes que forman el six-pack, y aparte los músculos oblicuos. Está muy de moda ahora que los hombres y las mujeres en las diferentes actividades deportivas luzcan mucho sus abdómenes luego de haberse realizado una lipoescultura High Definition o en HD, para que podamos observar no solamente su esbeltez, sino también la definición muscular. Quiero decirles que las lipoesculturas anteriormente estaban indicadas solamente para la gente que quería modelar su cuerpo. Pues ahora también en la gente que maneja obesidad hace liposucciones de grandes volúmenes para complacer y retirar la grasa del cuerpo que se encuentra mal distribuida. Es decir, técnicamente esto se llama lipodistrofia, que es la zona donde está acumulada la grasa y lo deforma, no lo hace apreciar estéticamente, no se puede apreciar su belleza, especialmente en las damas. Entonces nosotros hacemos una lipoescultura para gente obesa en la que necesitamos sacar grandes volúmenes, normalmente siempre más de 5 litros de grasa. Hay colegas que retiran mucha grasa, hay escuelas que lo preconizan. En lo personal, yo pienso que la mejor terapia para nuestros pacientes es lo que llamamos cambios terapéuticos en el estilo de vida. Es decir, nuestra gente no solamente tiene que venir a nosotros para hacerse una lipoescultura porque está gordito, sino también debe entrar en un proceso de cambio de vida en la que se debe incluir alimentación y ejercicios. No existe buena compañía para nuestros procedimientos quirúrgicos si no mantenemos la armonía en nuestras actividades de vida. Es decir, si usted está gordita y se quiere hacer una liposucción o se quiere hacer una lipoescultura, por favor, debe estar consciente de que yo le voy a hacer una lipoescultura, pero si usted no se cuida y si usted no está activa muscularmente, muy difícilmente esa estructura nueva que hemos formado va a poder mantenerse.
porque definitivamente si no hay un buen trabajo muscular, no podrá haber definitivamente un buen resultado a largo tiempo. Las lipoesculturas, quiero también contribuir con ustedes dejándoles unos pequeños detalles que son importantes tenerlos claros. Ya les aclaré qué significa liposucción, qué es la lipoescultura, qué es la lipoescultura en High Definition o HD. Ahora quiero hablarles del otro tema. Llegan nuestros pacientes a preguntarnos usualmente, ¿y qué tipo de liposucción o de lipoescultura me va a hacer usted, doctor? Así que con nuestros pacientes tenemos que darles explicaciones, y aprovecho este espacio, que es un espacio exclusivo de comunicación, no de comercialización para el doctor Cabrera, sino de que ustedes puedan tener claro ciertas cosas que a veces no las pueden entender, y para eso estoy yo, para aclarárselas. Existen varios tipos de liposucción, o si lo queremos ver, los métodos como realizamos liposucciones. Como ustedes ven en el monitor, existe la forma convencional, que es como tradicionalmente realizamos las lipoaspiraciones o las lipoesculturas, en la que utilizamos nuestras cánulas, y todavía en la práctica médica esta técnica convencional no ha sido superada en ningún lugar del mundo por las otras técnicas que existen. Hay un equipo de lipoaspiración que se llama el AIR. Este equipo utiliza cánulas tradicionales, pero tiene una variante. La cánula tiene un motorcito que permanentemente está haciendo la actividad que normalmente la hacemos nosotros cuando estamos operando con nuestro brazo. El cirujano siempre está en esta actitud, retirando la grasa. Cuando trabajamos con este equipo, como les estaba diciendo hace un rato, ya nosotros no necesitamos hacer este movimiento de pendulación para introducir y retirar la cánula, porque este movimiento lo hace el equipo. Tiene una punta que entra y sale y que genera la actividad. Evidentemente, debo decirles que esta es una cirugía un poco desgastante desde el punto de vista físico para los cirujanos plásticos, así que siempre tenemos la necesidad de encontrarnos en un perfecto estado físico para realizarlo, porque si no disponemos de la suficiente energía y de la suficiente tolerancia a las horas que nos toca permanecer de pie operando, pues no vamos a tener necesariamente los mejores resultados de la misma manera. La otra forma que es muy común escuchar es la forma la lipoaspiración láser. La lipoaspiración láser no es nada menos que un mecanismo más de la manera como podemos extraer la grasa de nuestros pacientes. No es el mejor procedimiento. El mejor procedimiento está en las manos de su médico que realiza el procedimiento. El mejor procedimiento no está en el equipo. El mejor procedimiento está en la diagramación que el cirujano, en conjunto con el paciente, llegó al acuerdo de poder retirar las zonas de grasa necesarias y probablemente las zonas de grasa acumulada que más le pueden molestar a nuestro paciente. De tal manera que quiero decirles a las pacientes que me están escuchando que muchas veces les venden la idea
que el procedimiento de lipoaspiración realizado con láser es el mejor. Déjenme decirles que no. El mejor procedimiento de lipoaspiración es el de su cirujano que lo sabe hacer. Porque con la técnica convencional, la mayor parte de los cirujanos del mundo siguen trabajando y de esa manera obteniendo resultados extraordinarios sin querer desmerecer a ningún otro procedimiento que se pueda hacer también. Y por último, tenemos también otro de los métodos como podemos realizar una lipoaspiración, que es con la radiofrecuencia. Todas estas técnicas, tanto el láser como la radiofrecuencia, producen una licuefacción por implosión de la célula grasa. No me gusta entrar en términos técnicos porque a veces no son bien entendidos, más allá de que mis colegas médicos que se conectan, estoy seguro que ellos lo entienden, pero esta es una charla que está dirigida básicamente para el público general, para mis pacientes, para mis amigos y para la gente que desea escucharme. Obviamente mis colegas también son bienvenidos, pero trato de utilizar un dialecto sencillo, como me gusta, para de esa manera poder llegar de una manera más amigable y más sencilla a ustedes. Pues tenemos ahí en el monitor una figura de una paciente que son nuestras pacientes ideales para realizar liposucción. Cuando nosotros estamos haciendo un procedimiento o cuando recibimos a nuestros pacientes en nuestra oficina, no todo paciente es el paciente ideal. El paciente ideal es aquel paciente que no está con obesidad, es aquel paciente que está activo físicamente, es aquel paciente que tiene buenas normas de vida, de alimentación en especial. Pero ustedes saben que mucha gente nos busca porque se sienten gorditos y dicen me voy a hacer una lipo. Yo siempre les digo que una lipo es una muy buena terapia. Hoy en día probablemente sea una de las cirugías que más realizamos los cirujanos plásticos en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, pero tenemos que tener claro que no todos los pacientes son los pacientes ideales y que los resultados no pueden ser todos como lo estamos viendo en el monitor con todos los pacientes, porque si usted es un paciente que tiene mucho sobrepeso, lo que nosotros podemos hacer es una lipoaspiración o una liposucción, más no podremos hacer una lipotransferencia. De pronto el término lipomodelaje se aplica bien, pero no podemos tampoco pasarnos a una cirugía en querer darle modelaje a un cuerpo con excesivo sobrepeso. Existe la liposucción para la gente muy gordita, pero esa no es precisamente la cirugía de modelaje. Tampoco podemos hacer lipotransferencias, porque la lipotransferencia es una cirugía en que la combinamos con la lipoaspiración o con la lipoescultura con el propósito de darle volumen a alguna zona. Lo que más utilizamos siempre son los glúteos. Casi todas nuestras pacientes hoy en día quieren estar muy lindas con su cuerpo y aparte de eso también quieren tener su proyección y su derrier más agradable. Así que eso es importantísimo que sepan cuáles son los pacientes ideales y cuáles no son los pacientes ideales, y ustedes deben no perder la objetividad cuando vienen por una cirugía de estas. Y es responsabilidad de nosotros los médicos informarlos de la mejor manera. Las zonas a tratar. Como ustedes ven en el monitor, la gráfica que está hacia la derecha de ustedes es la de un cuerpo de un caballero, donde nos pone de manifiesto las zonas que normalmente los caballeros vienen siempre a retirarse.
Esto es el abdomen anterior, la cintura, parte de la espalda y la zona de las mamas, especialmente para mejorar muchos de ellos los contornos musculares. Hoy en día que está de moda la lipoescultura en high definition, ha cambiado también la proyección para hombres y para mujeres, donde aspiramos las líneas musculares para que se vea con una mejor proyección y definición el abdomen. Y en las mujeres podemos observar que en la parte anterior es el abdomen bajo, la cintura, la parte lateral de las piernas o área trocanteria, las famosas pistolas que les llaman. En la parte posterior pueden ver ustedes en el monitor, tenemos la parte posterior de los brazos, la zona de los brazos donde con mucha frecuencia nuestras pacientes se aspiran, el tórax posterior, alto, medio, bajo, la zona periglútea. Esto es una de las cosas que hoy en día tratamos con mucha frecuencia. Cuando hacemos lipomodelaje con lipoescultura, tratamos hoy en día la zona periférica a los glúteos con el propósito de retirar el excedente de grasa que pudiera estar en ella y de esta manera hacer una lipotransferencia glútea y de esta manera poder obtener una mejor proyección y una mejor definición del área glútea, liberando de la grasa que se encuentra en la parte lateral circundante a los glúteos que los deforma de una manera importante. Como estábamos viendo hace un momento, bueno, los pacientes, en el monitor ustedes pueden observar las fotos de las pacientes en las que podemos ver la línea amarilla y el entorno circular ovalado. Esa es la zona donde nosotros normalmente aplicamos la grasa que la hemos extraído de la lipoaspiración, la hemos procesado. Quiero decirles que la grasa normalmente tiene que ser procesada. La retiramos y procedemos a lavarla. Siempre es muy importante conservar la esterilidad, por eso es que las lipoaspiraciones siempre deben ser realizadas en clínicas dentro de un quirófano, porque así también como son las cirugías que mejor definen los cuerpos de nuestros pacientes, en la estadística médica son las cirugías que mayor muerte producen a nuestro paciente. No quiero ser alarmista, no es mi norma de vida, pero ustedes que están escuchando esta charla deben saber que la lipoaspiración es en el mundo entero la cirugía que tiene mayor complicación. Y una de las cosas que nos ha demostrado con el paso del tiempo y la experiencia es que casi siempre se da cuando las condiciones con las que se ha manejado intraoperatoriamente no han sido las óptimas. Así que les recomiendo, por favor, estimados amigos, pacientes o público que nos está escuchando, les ruego, cuando vayan a hacerse una lipoaspiración, no accedan a procedimientos que no estén realizándose en el sitio apropiado. En todas las ciudades hay clínicas, hospitales y lugares que están debidamente autorizados para poder realizarse el procedimiento. No podemos minimizar nunca un procedimiento. Todos los procedimientos quirúrgicos que nosotros realizamos, dependiendo de cada uno de ellos, tienen mayor o menor posibilidad de riesgos para nuestros pacientes. Y la función de nosotros los médicos es ir a nuestra cirugía a evitar que se produzcan estas complicaciones. Y las lipoaspiraciones son cirugías que tienen muchas complicaciones que han costado
no menos de una muerte en el mundo entero por no tener las condiciones apropiadas para que se realice el procedimiento. Manos calificadas y sitios que guarden la debida esterilidad, clínicas óptimas para un resultado satisfactorio. Perdónenme por la efusividad con que me expreso, pero creo yo que es un detalle muy importante que ustedes deben conocerlo. Es importante que ustedes también sepan que las lipoesculturas, como les estaba diciendo hace un momento, son cirugías que tienen 3 aplicaciones dentro de ellas que se combinan de una manera muy buena y que son las que más realizamos. La lipoescultura con lipotransferencia, como ustedes pueden ver, tenemos una paciente ahí. A esta paciente también le hicimos una lipoescultura con lipotransferencia glútea y aplicamos unos implantes mamarios. Son las cirugías más frecuentes que se hacen en los pacientes. Ustedes pueden ver el antes y el después y los cambios están a la vista. No hay que hablar mucho de ellos, solamente observen. Podemos definir la cintura. Ustedes pueden ver nuestra paciente está de espalda. En la primera fotografía hacia la derecha tenemos que la paciente está gordita, no tiene una buena definición de la cintura y de su espalda con muchos acúmulos de grasa. Y hacia el otro lado vemos ya a nuestra paciente con 3 semanas de postoperatorio y una excelente definición de su contorno corporal. Aquí tenemos la lipotransferencia. Ustedes pueden ver, no se trata de esos volúmenes gigantes porque eso desarmoniza los cuerpos de nuestros pacientes. Las lipoesculturas con lipotransferencia son cirugías que mejoran el contorno corporal, que proyectan mejor el derrière, pero no precisamente son para dar volúmenes gigantes. Ahora los glúteos brasileros, que se llaman, que es una técnica que está muy reconocida en el mundo entero, es una forma muy hermosa de ver glúteos con una muy buena definición. Así que este es un trabajo que lo podemos hacer exclusivamente con grasa, con lipotransferencia. Hay otra cirugía en la que se combina perfectamente la lipoescultura y es con la abdominoplastia. La lipoabdominoplastia hoy en día es la cirugía que para nuestras pacientes, mujeres en especial, que probablemente ya fueron mamá y quedaron con un poquito de abdomen flácido y una diastasis de los músculos rectos anteriores, es decir, el abdomen con los embarazos tiene y alcanza volúmenes tan importantes que una vez que se termina el embarazo, nuestras pacientes tienen la pérdida de la adhesividad que tienen los 2 músculos rectos anteriores. Los músculos rectos anteriores del abdomen con los embarazos tienden a separarse, perdieron su tono. Y cuando nuestras pacientes decidieron ya no volver a embarazarse porque concluyeron su ciclo reproductivo, nos buscan para decirnos: doctor, necesito una abdominoplastia. Y normalmente esta cirugía la combinamos siempre con liposucción. Por tanto, se llama lipoabdominoplastia. Y es la cirugía que más le realizamos a nuestras pacientes que se embarazaron o nuestros pacientes que hoy en día son sometidos a cirugías metabólicas, la cirugía bariátrica,
la manga gástrica, balón gástrico y todos los procedimientos que llevan a nuestros pacientes obesos a perder peso. Encontramos pacientes que pierden 100, 150 libras tranquilamente, y estos pacientes son pacientes ideales para hacer una lipoabdominoplastia cuando ya cumplieron su ciclo de pérdida de peso. ¿Cuál es el paciente ideal? Todos quisiéramos todos los días tener un paciente como el que se encuentra en el monitor. Es decir, paciente que no sea muy gordito, paciente que tenga piel redundante, importante, que no tenga un colgajo, es decir, que su piel con el componente graso no sea tan grande. Nuestros pacientes que están muy gorditos, que se someten a una abdominoplastia, tienen mayor riesgo de complicaciones en las heridas quirúrgicas porque su componente de piel y grasa, su colgajo como lo llamamos, es muy grueso. Cuando esto ocurre, nosotros probablemente podemos tener una esteatonecrosis que se llama, es decir, que se perdió en cierto segmento, la grasa se necrosó porque no tuvo una buena vascularización. Es una de las complicaciones que suelen haber cuando nosotros operamos pacientes que son muy gorditos y que son esos pacientes borderline en que los hacemos bajar de peso, o que los operamos, o que le hacemos una lipo combinada con una abdominoplastia, pero no, el paciente no quiere bajar de peso, no quiere colaborar con él mismo, quiere resultados muy rápidos. Es muy frecuente que a nuestras consultas lleguen gente que quiere resultados inmediatos. Nosotros los cirujanos plásticos no tenemos una varita mágica. Los cirujanos plásticos hacemos cirugías para mejorar el contorno corporal, y nuestros pacientes deben estar seguros que una liposucción, que una abdominoplastia, que una lipotransferencia no es una cirugía que nos va a dar resultados en 48 horas. Quien piensa eso está equivocado. Las cirugías estéticas de contorno corporal y de embellecimiento corporal son cirugías que nos toman varias semanas en comenzar a obtener buenos resultados. Así que es muy importante que ustedes estén bien informadas, y ese es mi propósito aquí, darles a ver a ustedes qué es lo mejor. Este es otro caso que tenemos de una paciente que vino a nosotros para hacerse una abdominoplastia con una cicatriz infraumbilical posterior a una histerectomía. Así que antes se utilizaban estas cicatrices, o a veces también en cirugías de emergencia cuando los pacientes tienen algún trauma abdominal. Los cirujanos entran a la cavidad abdominal por la línea debajo del ombligo. Esto cada día se ve menos frecuente, pero todavía existen, y estas pacientes son aquellas que nos vienen a buscar porque cuando están gorditas se deprime, se hunde la cicatriz y quedan dos lóbulos. El abdomen queda dividido debajo del ombligo, y es muy desagradable para ellas esta situación. Así que este es uno de los casos, y ustedes pueden ver el resultado al otro lado. Se desinserta el ombligo, se estira la piel, se saca el exceso de grasa, se reconstruye el ombligo y dejamos una cicatriz que es como una sonrisa, que normalmente va de espina ilíaca a espina ilíaca, y normalmente esperamos nosotros que los resultados sean óptimos y que nuestro paciente tenga una buena calidad de cicatrización. Muchos de nuestros pacientes en ciertas ocasiones en este tipo de cirugías hacen cicatrices anómalas, entre ellas las hipertrofias y los queloides. Y ustedes deben saber que las hipertrofias y los queloides no es un problema por estar mal operada, que les quede claro. Las hipertrofias, las cicatrices hipertróficas y los
queloides que se forman en las cicatrices quirúrgicas son complicaciones del componente genético de cada paciente que nos trae en su información genética la formación de queloides. Es muy frecuente ver en pacientes de raza negra, son los que más predisposición tienen a la formación de queloides, o en la gente blanca también existe los porcentajes, pero un poco más reducido que lo que ocurre con las razas negras. Así que les quede claro que tener un queloide o una cicatriz hipertrófica no obedece a una mala técnica quirúrgica, sino que obedece a un trastorno de la cicatrización que tienen nuestros pacientes. Queridos amigos, yo creo que les he dejado una información pequeña, sencilla, tratando siempre de informarlos a ustedes y que sepan realmente qué es lo que está ocurriendo normalmente en nuestras cirugías, qué es lo que nosotros los cirujanos vemos, qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que nosotros podemos ofrecerles a nuestros pacientes. Les agradezco mucho por la atención el día de hoy, espero no haberlos cansado mucho. A mí me gusta siempre conversar bastante y a veces se me excede el tiempo de la presentación de estos pequeños videos, pero espero les sean muy útiles y cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto de nuestro trabajo, les ruego nos escriban y nos dejen puesto de manifiesto sus inquietudes. Les agradezco mucho por la atención a las personas que están conectadas y a quienes han estado saludándome, y les dejo un afectuoso saludo, deseándoles que tengan una excelente noche y las bendiciones respectivas para ustedes. Gracias por la compañía y será hasta la próxima semana. Bendiciones.